Bueno, hacemos presión. Inspiramos. Om. 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 Bueno, bienvenidos a todos. Hoy Horacio no va a estar de anfitrión porque tiene un problema tecnológico, así que vamos a iniciar nosotros, los otros compañeros de estudio, con la lectura de hoy, que correspondía al diálogo entre Manu e Ishbaku, para los que estuvieron viendo el sábado pasado, si no lo pueden ver en YouTube. Y hoy continuaría con el punto donde habíamos quedado el sábado pasado. Continúa la historia. El príncipe preguntó en ese punto: si esa es la naturaleza de las personas liberadas, ¿qué hay de extraordinario o maravilloso en ellas? Basista respondió de inmediato: ¿qué hay de maravilloso en la obtención de poderes sobrenaturales, como el de volar por los aires? La naturaleza del ignorante es la ausencia de ecuanimidad. La característica del iluminado es la pureza de mente y la ausencia de deseos. El iluminado no se caracteriza por ninguna característica determinada. Está desprovisto de confusión y de ilusión. En él el samsara ha llegado a su fin. La lujuria, la codicia, la cólera, la tristeza y la ilusión se han debilitado hasta tal punto en estas personas que no producen sus desastrosas consecuencias. El Señor asume portentosamente la individualidad y se convierte en Jiva. Los elementos aparecen en el cosmos sin ninguna razón aparente que los produzca. El individuo, emanado del Señor, experiencia estos elementos como si hubieran sido creados por Él, de modo que todos los individuos surgen y actúan sin ninguna razón que los explique necesariamente. Pero a partir de ese momento, sus acciones individuales son causa de las subsiguientes experiencias de placer y dolor. La causa de estas acciones individuales solo es la propia limitación de nuestro entendimiento. El conocimiento limitado es la causa de la esclavitud, y la liberación solo es la ausencia de tales ideas y limitaciones. Por consiguiente, querido Rama, abandona tales ideas. Cuando hay algo en este mundo que te atrae, estás esclavizado a ello. Si nada te atrae, eres libre. Hagas lo que hagas y experiencias lo que experiencias, no haces realmente nada ni experiencias nada en absoluto. Comprende esto y serás libre. Todas estas ideas existen en la mente. Somete la mente con la mente, purifica la mente con la mente, destruye la mente con la mente. Los que saben lavar ropa quitan la suciedad con otra suciedad. Una espina se saca con otra espina. Hay venenos que sirven de antídoto contra otros venenos. El jiva tiene tres formas o cuerpos: la densa, stula, la sutil, linga, y la causal o suprema, karana. La forma densa es el cuerpo físico, la forma sutil es la mente con sus ideas y limitaciones.
Debes abandonar ambas y recurrir a la forma suprema o causal, que es la pura realidad, la conciencia inmodificada. Este es el ser cósmico. Después de rechazar con decisión las dos primeras formas, permanece firme en esta última. Rama entonces preguntó, por favor, descríbeme el estado Turiya que subyace a los de vigilia, sueño onírico y sueño profundo, sin ser reconocido en ellos. Vasista respondió con amabilidad, este estado puro y ecuánime, desprovisto de ego y de no ego, que no es real ni irreal, se conoce como Turiya, el cuarto. Es el estado del sabio liberado. La conciencia testigo que no sufre división ni rotura alguna. Es diferente al estado de sueño y de vigilia, que se caracterizan por el movimiento del pensamiento. También es distinta al sueño profundo, que se caracteriza por la inercia y la ignorancia. Cuando se abandona el sentimiento del ego, brota el estado de perfecto equilibrio en el que Turiya se manifiesta a sí mismo. Ahora quiero contarte una leyenda que puede favorecer tu sabiduría, aunque ya estés iluminado. En cierto bosque vivía un sabio al que se le acercó un cazador y le preguntó. Acá tenemos la historia del ciervo y el cazador. Señor, he herido a un ciervo con mi flecha y ha huido. ¿Puedes decirme qué camino ha tomado? El sabio le contestó. Somos hombres santos que vivimos en el bosque y nuestra naturaleza es la paz. Carecemos de ego, el ego y la mente, que hacen posibles las acciones sensibles, han muerto en nosotros. No distingo la vigilia del sueño onírico ni del sueño profundo. Estoy siempre establecido en Turiya, en donde no se ve objeto alguno. El cazador no pudo comprender bien las palabras del sabio y siguió su camino. Te he dicho, querido Rama, que lo único que hay es Turiya, la conciencia inmodificada que existe en soledad. La vigilia, el sueño onírico y el sueño profundo son estados de la mente. Cuando estos cesan, la mente muere y lo que queda es sattva, lo que todos los yogis esperan alcanzar. La conclusión de todas las escrituras es que en realidad no hay ignorancia, avidya, ni ilusión, maya, y solo existe Brahman. Algunos lo denominan vacío, otros conciencia pura, otros el Señor, y suelen polemizar entre ellos con múltiples argumentos. Abandona esas nociones, querido Rama. Permanece en nirvana sin movimiento mental alguno, con la mente atenuada y la inteligencia en paz, como si fueras sordo, tonto y ciego. Abandona todas las cosas en tu interior, pero ocúpate en el exterior de las tareas adecuadas. La existencia de la mente es felicidad, es la felicidad y la desgracia. No siendo consciente de la mente, deja que estas consideraciones desaparezcan por sí solas. Permanece inafectado por lo atractivo y por lo repulsivo. El samsara puede ser superado con el esfuerzo personal. No siendo consciente del placer ni del dolor, ni siquiera de lo que hay entre ellos dos, superarás el sufrimiento. Por este pequeño esfuerzo personal alcanzarás el infinito. Rama preguntó en ese instante, ¿cómo podemos recorrer los 7 estados del yoga y cuáles son las características de tales estados? Vasista respondió amablemente. Acá entramos en otro título, los 7 estados o pasos del yoga. El hombre puede aceptar el mundo
en cuyo caso hablamos de pravrita, o rechazarlo, en cuyo caso lo llamamos nivrita. El primero piensa, ¿qué es todo eso de la liberación? Yo prefiero la vida y el samsara. Al cabo de muchos nacimientos, cuando comprende que la actividad en el mundo es una repetición sin sentido, deja de preferir esta vida y alcanza la liberación. En ese momento piensa, ¿cuál es el significado de esta vida? La abandonaré. Esto es lo que llamamos nivrita. Cuando ha llegado ese modo de pensar, se pregunta constantemente, ¿cómo puedo conseguir el desapego y superar el samsara? Este pensamiento reiterado va generando en él el desapego hacia los objetos del mundo, y la paz y la alegría nacen imperceptiblemente en su corazón. Deja de interesarse por las actividades mercantiles y se dedica a otros actos meritorios. Cuida su conducta, habla con moderación, se expresa con dulzura y nunca miente. Está entrando en el primer estado del yoga. Busca el servicio de los hombres santos y estudia todas las escrituras que caen a su alcance. La superación del samsara se convierte en su única preocupación constante. Ahora es un buscador de la verdad y no un egoísta como los demás. Entonces entra en el segundo estado del yoga, conocido como la investigación o vichara. Busca con impaciencia la compañía de los sabios, versados en las escrituras y en la práctica espiritual. Sabe lo que hay que hacer y lo que hay que evitar. Abandona los actos impuros como la vanidad, la envidia, la codicia, la ilusión en general, y aprende de sus maestros los secretos del yoga. En consecuencia, accede naturalmente al tercer estado yógico, que es la falta de apego hacia las cosas de este mundo, conocida por asamsanga. Vive en lugares apartados y procura por todos los medios la tranquilización de la mente. Su adhesión a las escrituras y su correcta conducta le permiten acceder a la verdad. Este desapego puede ser de dos tipos, ordinario o superior. El primero se llama vairagya y el segundo o superior se llama vaitrishnya. El que cultiva el primer tipo de libertad piensa, no soy el agente ni el que disfruta la acción, por lo tanto, no hago mal a nadie y nadie puede causarme daño a mí. Todo sucede por el karma pasado y por la voluntad de los dioses. No soy responsable del dolor ni del placer, de la fortuna ni de las calamidades. Todo esto, tanto las enfermedades como los trastornos físicos, se producen de un modo natural. Pensando de este modo, investiga la verdad y deja de sentir apego hacia las cosas de este mundo. Por la práctica diligente de este método yógico, dirigida por hombres sabios, se revela la verdad. Cuando uno comprende la esencia de la verdad, que está más allá del samsara, comprende que el individuo no realiza nada en absoluto y el único agente es Dios. Entonces abandona las vanas palabras sin sentido y permanece en un silencio mental e íntimo. Este es el desapego superior que es la verdadera libertad. Ya ha abandonado toda dependencia, superior e inferior, interna y externa, tangible e intangible, consciente e inconsciente. En ese momento brilla como el espacio mismo, sin soporte y sin límites. Esta es la libertad suprema. Entonces disfruta la paz y la alegría, la virtud y la pureza,
la sabiduría y el autoconocimiento. El primer paso del yoga se produce casualmente, o así lo parece, pero en realidad solo accede cuando uno ha llevado una vida pura de acciones generosas. El que accede a él lo valora en grado sumo y lo preserva con celo, esfuerzo y diligencia. De ese modo llega al segundo nivel que hemos descrito, la investigación, y posteriormente, con una práctica entusiasta y diligente, puede ascender al tercer estado, la libertad. Rama interrumpió en ese punto. ¿Cómo es posible para un ignorante nacido de una familia pecadora que no disfruta de la compañía de los sabios superar el samsara? Por otro lado, si uno muere en el primer o segundo estado que has descrito, ¿qué sucede con él? Vasita respondió con su amabilidad habitual. Después de muchas existencias, el ignorante despierta casualmente. Hasta entonces debe experimentar el cruel samsara sin sentido. Cuando el desapego brota en su corazón, el samsara se debilita notablemente. Hasta una práctica imperfecta de este yoga, debilita y destruye los pecados anteriores. Si uno muere mientras está realizando esta práctica, sube al cielo y luego vuelve a renacer en circunstancias favorables para continuar con su práctica, para continuar su práctica. Y de este modo continúa subiendo la escalera del yoga hasta el final. Estos tres estados que hemos descrito antes se identifican con el estado de vigilia, porque en ellos todavía hay división de la conciencia. Pero el que los practica se convierte en una persona admirable, que sirve de inspiración a los ignorantes. El que se dedica a acciones correctas y abandona la conducta maliciosa es un ser admirable. Esta cualidad está en estado de semilla en el primer nivel, crece en el segundo y alcanza su madurez en el tercero. El que muere después de haber llegado a este estado y ha cultivado hasta ese extremo los nobles sentimientos, disfruta los deleites del cielo durante un largo tiempo y posteriormente nace como un yogi. Por la práctica diligente de estos tres primeros pasos del yoga, se destruye la ignorancia y la luz de la sabiduría ilumina nuestro corazón. En el cuarto estado del yoga, el yogi capta el uno en todas las cosas con una mente libre de la división sujeto-objetiva. La división ha cesado y la unidad es firme y consistente, por lo que el mundo aparece como si fuera un sueño. En el quinto estado, solo queda la realidad indivisa y suele compararse por ello con el sueño profundo. El que alcanza este estado siempre está ensimismado, aunque se ocupe de trabajos externos. Después de este estado, alcanza un sexto nivel, que es el que se conoce como Turiya. En este nivel comprende que no es real ni irreal, que no hay ego ni ausencia de ego. Comprende que está más allá de la unidad y de la dualidad, y todas sus dudas desaparecen. Vive como una lámpara pintada en un cuadro, vacío por dentro y por fuera, como un recipiente vacío en el espacio, pero al mismo tiempo lleno dentro y fuera como una jarra sumergida en el mar. Los que alcanzan el séptimo estado son seres liberados sin cuerpo. Su estado no puede describirse con palabras, aunque ha sido descrito en muchas ocasiones. El que recorre estos 7 estados no sufre dolor alguno.
Bueno, acá llegamos al final de la lectura de hoy. Continúa, por supuesto, pero se nos detenemos para escuchar los comentarios de todos los participantes, los buscadores. Bueno, vamos a arrancar con Marcos. A ver, en todo esto, Marcos, ¿qué tenés para contarnos o explicar? Om Sri Sairam. Como decimos todas las veces, todo es referencial. Voy a jugar mi rol, el yo jugando el rol de Jiva, y voy a utilizar un discurso, digamos así, común. Entre comillas, mis referencias, además de Vasista, siempre son los textos de Swami. Porque uno de los conflictos que tuve al principio fue saber si tenía certeza de que el Yoga Vasista o algunos otros textos realmente se conjugaran con lo que dice Swami. Y desde el punto de vista de autoridad, siempre he dado a los textos de Swami mayor autoridad que cualquier otro texto. A veces el problema radica que los mismos de textos de Swami, habiendo sido traducidos, a veces hay errores en la traducción y ese sí es un problema. Entonces, desde el punto de vista de la investigación, porque Swami nos dice que es necesario investigar, es necesario siempre recurrir a la fuente. Y entonces, en este caso, digamos, me ha pasado ver que inclusive en las traducciones de que aparecen en castellano, hay interpretaciones que no son correctas. ¿Por qué? Porque habiéndolas escuchado en inglés o en parte de lo que dicen los discursos de Swami, me doy cuenta que no tenían ese sentido. Entonces el asunto es cómo uno se compenetra. Bueno, todo es perfecto con esto. Sobre el texto de hoy, me ha llamado la atención aquello que en el discurso es parte lo descriptivo, pero sobre todo lo prescriptivo. O sea, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Ya? Porque lo asumo en mi propio proceso de autoconocimiento. Entonces hay cosas que Vasista describe y voy a releer algunas de ellas que son las que asumen digamos, el discurso sobre lo que quiero hablar. Dice así, el Señor asume portentosamente la individualidad y se convierte en Jiva. Ajá. Los elementos aparecen en el cosmos sin ninguna razón aparente que los produzca. Entonces hay dos puntos de vista, dos referencias. Uno, el Señor, y el otro, el Jiva. Para poder comprender todo esto, es necesario recordar, a mi juicio, el hecho de que, primero, la nada no existe, sino que todo es cuestión de radiación, vibración y materialización. Todo, absolutamente todo. La Swami habla de que lo más sutil de lo más sutil de lo más sutil se llama Mahakarana Swarupa, que viene a ser la causa última, o sea, aquello de lo cual surge todo. Entonces, el asunto es dónde surge. Si los atributos de este ser absoluto, causa primordial, es ser, conciencia y bienaventuranza, el asunto es que todo esto tiene que aparecer moviéndose en algo, en algún espacio. Y allí es donde aparece el primer espacio en todo esto, del cual esa conciencia última, ya ese Mahakarana Sarupa, se mueve en ese espacio, se llama el espacio de la conciencia infinita, o Chidakaya. Chidakaya en sánscrito, o sea, viene a ser, como lo expreso a veces, como una gran esfera, vamos a ponerlo en imagen, una gran esfera sutil, transparente, donde no existe nada fuera de esa esfera sutil. O sea, no existe nada, es hiper recontra sutil. ¿Ok?
Pero resulta que dentro de esa esfera aparece una segunda esfera que viene a actuar como un espejo dentro de esa misma conciencia, donde a veces se materializa, se expresa un pensamiento. Ese es el espacio, el chitakaya, o sea, el espacio de la mente, ¿ya? Y la mente, a su vez, de repente produce un tercer espacio que es el espacio de los objetos físicos, de aquello que es percibible por el ojo desnudo, como dice Swami. O sea, es el Bhutakaya, el espacio donde nosotros como humanos nos movemos. Y cuando vemos con los ojos físicos, es este súper recontra gran espacio. Dentro de las dimensiones, este super recontra espacio donde existen millones de universos, este universo, ¿no? Este universo se encuentra en un átomo del espacio de la mente, el Chitakaya. Y a su vez todo el Chitakaya se encuentra en un átomo de la conciencia infinita, dentro de lo que es ese espacio Chitakaya. Comprendiendo esto, cuando dice el Señor asume portentosamente la individualidad y se convierte en Shiva, significa que surge como pensamiento en esa conciencia infinita y ese pensamiento viene a ser lo que da origen a la mente o al primer Jiva, al Jiva, ¿ya? Después los elementos aparecen en el cosmos, en el Bhutakaya, sin ninguna razón aparente que los produzca. Ahora, aquí viene la segunda frase. El individuo, ese individuo, Jiva, emanado del Señor, experiencia estos elementos como si hubieran sido creados por él. Es decir, el Jiva, cada uno de nosotros, como expresiones del ser, en la forma de Jiva, en general pensamos que todo lo que hacemos es creado por nosotros. Estoy hablando del punto de vista macro, genérico. Y entonces, a partir de ese momento, sus acciones individuales son causa de las subsiguientes experiencias de placer y dolor. ¿Ya? El jiva entra en la dualidad, pero en el Bhutakaya, porque no es, digamos así, se da en el Bhutakaya, pero sí es importante entender que quien sufre las experiencias es el jiva, no el cuerpo, no el cuerpo es inerte. Por lo tanto, todo está en el jiva. Y el jiva está asociado a la mente. Entonces, sigue. Dice Vasista para Rama, hagas lo que hagas y experiencias lo que experiencias o experiencias lo que experiencias, no haces nada realmente, ni experiencias nada en absoluto. Entonces la pregunta es, ¿quién es el que está experienciando? ¿Quién es el que piensa? El problema en general consiste en que el ser humano cree que él es el que piensa. Y ahí está el problema, que el ser humano piensa. No es el ser humano el que piensa, es la conciencia que se expresa en pensamiento. ¿Por qué? Porque si no, no habría coherencia que cuando surge en la conciencia un pensamiento se manifiesta la mente, ¿ya? Si yo creo que soy yo el que piensa la mente, estoy entonces totalmente identificado con el Jiva. Si yo sé que yo soy la conciencia que se expresa en pensamiento, todo esto que existe es aparente. Por eso dice ahí, digamos, que haga lo que haga, o sea, experiencia es lo que experiencia, no hace realmente nada ni experiencia nada en absoluto. No es el jiva en la experiencia, no es el jiva el que piensa, es la conciencia a través del jiva la que piensa. Pero el ser humano piensa siempre, bueno, yo estoy pensando, yo estoy reflexionando, yo soy el que está haciendo esto, yo soy el que estoy haciendo aquello. Y ahí viene el problema, la identificación con el sentimiento de ego. Entonces, aquí otra frase de Basista que está genial. Dice, todas estas ideas, ya de que soy el que hace, todo eso, existen en la mente, o sea, ya estoy en el jiva, ¿ya? Porque mente y jiva es lo mismo. Somete la mente con la mente, purifica la mente con la mente y destruye la mente con la mente. Bueno, aquí es necesario entender, a mi juicio,
¿Qué se quiere decir con lo que se dice cuando se habla de la mente? Aquí viene, digamos, una frase de Swami que querría leer. Esto está en los discursos. Uno de ellos es el 24 de septiembre de 1987 y otro en mayo de 1992. Dice lo siguiente: la mente, o sea, refiriéndome siempre a la frase que dice Vasista, ahora voy a Swami, la mente, por estar ocupada con pensamientos diversos y motivar distintos deseos y acciones, se describe como el instrumento interno, el antakarana. El antakarana tiene funciones, ¿no? O sea, una de ellas, cuando está ocupada en pensamientos buenos y malos, es manas. Cuando ejerce el poder de la discriminación, ¿ya? Es el intelecto, buddhi. Cuando expresa la voluntad, cuando expresa la voluntad, intención y memoria, es chitta. Acá quiero hacer una aclaración. Es re interesante porque la palabra chitta ya viene a ser todo lo que es la memoria, pero en ella existe la intención y la voluntad. Y lo vamos a ver, la importancia que tiene esto, porque Swami explica que chitta y chitta es lo mismo, solo que uno es conciencia infinita y el otro es conciencia individuada, ¿ya? O individualizada en el jiva. Entonces, ¿cómo es esto? Veamos, sigue y dice, cuando se manifiesta como manifestación, cuando es manifestación de lo divino, se le da el nombre de ego o el yo, que es ahamkara. Entonces, aham es el yo absoluto, pero ahamkara es cuando el yo se cree individuo, Shiva. Entonces, manas, intelecto, inteligencia ¿no? o buddhi y voluntad, chitta, sentido del ego, representan este instrumento antakarana. Pero Swami incluye, y digamos algo que no existe en los textos en general, un nuevo término que él llama prajna o conciencia integrada constante. Y aquí viene un tema que es algo que los textos sagrados dicen de una manera y Swami hace una observación y él dice, esto no es totalmente correcto. ¿Y esto por qué lo digo? Porque nosotros a veces asumimos como verdad lo que dicen ciertos textos, pero Swami va y le cambia algunas cosas. Entonces, ¿quién es el que tiene la verdad? ¿Quién es el que realmente sabe aquello que es como es? Debido a tantos miles de años que se han ido trasladando los conocimientos, obviamente puede haber en algún momento habido alguna deformación. Swami, en su rol de avatar, ¿ya? Corrige estos errores y dice así: Prajna es conciencia integrada constante. El principio fundamental de todos ellos, o sea, del Antakarana, de absolutamente todo lo que hemos venido explicando, es prajna. Este prajna ha sido descrito como discernimiento, o sea, viveka, como inteligencia, comprensión y otros similares. Y esto no es del todo correcto. En realidad, prajna, dice Swami, es Brahman dentro del hombre. Los Vedas han declarado que Prajnanam es Brahman. Y este prajna es el principio que está presente por igual, tanto en el cuerpo como en el antakarana y en atma. Entonces, ¿qué significa? Por eso puede considerarse como conciencia integrada constante. Y esta es la fuente de todos los valores en el hombre. ¿Qué quiero decir con esto? Que primero,
Todos nuestros problemas están en las interpretaciones que realizamos a través de las conclusiones que realizamos a través del antakarana. Y esto es importante, utilizar el instrumento para discernir qué es qué, inclusive en la lectura de los textos. Brahman es conciencia integrada constante. Digo porque es un término que no se habla mucho, pero digamos, Swami lo nombra. Todo es prajna, también eso Swami lo dice. Lo que pasa es que a veces hablamos como Brahman es pura conciencia y todo lo demás no existe. No, en una oportunidad Swami ha dicho, todo esto es Brahman. Entonces el que él ve con los ojos físicos dice, es como esto es Brahman, también todo lo que existe. Sí, todo es Brahman, solo que lo que estamos viendo con el ojo físico es el cuerpo de Brahman, el mundo de Brahman. ¿Ok? Bueno, como hoy no está Albina, voy a dejar la segunda parte con respecto a los tres cuerpos para el final. Vamos a compartir entonces con los demás hermanos. Om Sri Sairam. Bueno, gracias Marcos, muchas gracias. Eh, Marquitos Echeverry, podemos seguir con el otro Marcos si has participado, si has escuchado la lectura. ¿Cómo va? Sí, Dardo, gracias. Sí, la escuché cuando leyó Horacio. Cuando leíste vos. Em, bueno, hay como dos o tres ideas que me quedaron, así como que rescato del texto. Eh, Primero, en un momento, al principio habla de, no recuerdo exactamente si decía así, pero eh, hablaba de la falta de ecuanimidad, como que no había liberación o algo así cuando había falta de ecuanimidad. Me quedé con eso de la falta de ecuanimidad. Entonces, claramente, el camino es la ecuanimidad, ¿no? Creo que eso es algo que lo venimos estudiando hace rato, tanto acá como en el Gita, de la importancia de la ecuanimidad. Y ahí, atando con lo de la ecuanimidad, en otra parte del texto dice, bueno, cuando algo te genere atracción en el mundo, estás esclavizado. ¿Esclavizado en qué sentido? En el sentido de que si hay algo que me está generando atracción, y claramente es a través de la asociación de los sentidos con la mente, y eso me genera atracción, estoy bajo el influjo de la conciencia del cuerpo. Y si estoy bajo la conciencia del cuerpo, no estoy en la conciencia del ser, y por lo tanto estoy en la ilusión, por decirlo de alguna manera. Entonces, me gustó porque es como prescriptivo y descriptivo a la vez, como siempre Marcos hace esa diferencia. Es como las dos cosas, es si está, saber que si estoy bajo la atracción de algo, estoy sujeto a la atracción-repulsión, entonces eh, la mente está jugando su papel y no está yendo hacia la conciencia del ser. Eso es como un gran indicador porque yo te escuchaba y decía, bueno, a ver, hay cosas que me generan atracción, repulsión, mi mente en algún momento está pendiente de eso y revisaba situaciones. Por suerte son cada vez menos esas situaciones. Eh, y eso también creo que estaba atado con lo que dice al final de los estados del yoga, eh, como que va de la mano, ¿no? Porque decía, cuando hablaba del último estado, ahí que decía, cuando yo comprenda que todo lo hace Dios y que Dios, todo es Dios, eh, la mente se va a quedar quieta, va a haber como creo que hablaba de un silencio, la mente va a estar en silencio porque sé que no soy el hacedor. Y eso está enganchado con lo de la atracción y repulsión, porque mientras yo esté diciendo esto me gusta, esto no me gusta, esto está bien, esto está mal, etcétera, etcétera, es muy probable que esté con la conciencia de que soy el que hace. Entonces va todo de la mano. No soy el que hace.
tengo que llevar adelante las acciones del día a día, pero estar muy pendiente de no sentir que soy el que hace, aunque me toque llevar las acciones, actuar en el mundo, digamos, ¿no? Así que me quedo con esas grandes ideas, con lo de la ecuanimidad, y por último, una frase más que me llamó mucho la atención y está enganchada con lo mismo, que lo dijo Marcos antes: cuando comprendas que no sos el que experimenta nada, vas a estar liberado. No experimentás nada en absoluto. Entonces me quedé pensando, ¿por qué cuando no sienta que experimento nada? Justamente porque tiene que ver con el último estado del yoga. Como Dios es el que hace todo, si en algún momento yo siento que estoy experimentando algo, es porque estoy bajo la conciencia del cuerpo y los sentidos. Entonces, estoy bajo la conciencia de la individualidad del cuerpo y no del ser. Ese es otro indicador. Entonces, bueno, está todo conectadísimo el texto, obviamente, ¿no? Bueno, gracias, Sairam. Exactamente, exactamente. Sí, así es, Marco. Todo conectado. Clarísima la explicación, clarísima. Casi literal las frases que están en el libro. Espectacular. Vamos a pasar con Adrián. Justo está pidiendo hablar. Vamos, Adrián. ¿Qué tal? Buen día, Zairán, ¿cómo están? Mire, realmente fueron los aportes muy, muy interesantes, sobre todo el comentario de Marcos sobre lo que es la conciencia integrada constante, y después también lo que dijo recién Marcos, los dos Marcos, ¿no? A mí me vino a la mente lo que es la espiritualidad práctica. Cómo nosotros realmente de todo esto que escuchamos, teórico, que estamos leyendo, podemos transformarlo en algo práctico que realmente nos dé la herramienta para poder dar un paso adelante. Y a mí lo que me vino a la mente es cómo podemos, porque yo para dejar, por ejemplo, todos los sentimientos de lujuria, ego, ser ecuánime y todo, quizás me falten muchas vidas, pero creo que hay algún atajo que podemos utilizar, cruzar un puente para llegar directamente a la conciencia integrada constante. En mi experiencia, ¿no? Es decir, no dar vueltas por todos los caminos del yoga, que para mí son difíciles de realizar, sino tomar conciencia y pensar constantemente en que yo y todo es una conciencia integrada constante y enfocarme en eso. Y en particular hay una parte en donde se habla de que uno para poder hacer todo tiene que tener una salud plena, es decir, porque sin salud no podemos hacer nada. Entonces en la vida cotidiana nos pasan cosas a nivel de salud, de trabajo, de relaciones afectivas. Vamos sintiendo, vamos sufriendo tanto la alegría como la tristeza. ¿Cómo hacemos para dejar todo eso y poder, en este camino que estamos recorriendo todos juntos, tomar conciencia de qué y quién realmente somos y poder estar en ese estado de bienaventuranza? Yo lo que siento es que tenemos que enfocarnos en que lo que somos es conciencia integrada constante. Y si podemos hacer un clic en eso, esa conciencia integrada constante podrá curar nuestra salud, podrá darnos paz, podrá darnos bienaventuranza y podremos lograr el objetivo que estamos tratando de conseguir en esta vida después de muchas vidas. Es decir, como que teóricamente podemos darle muchas vueltas, pero yo me pongo a ver cómo recorro los 8 pasos del yoga, cómo me vuelvo una persona sin ego, sin lujuria, sin codicia. Bueno, no sé cuántas vidas me van a faltar o si lo voy a poder hacer, pero siento que si me conecto con el sentimiento, con la experiencia, con el pensamiento, de que soy la conciencia integrada constante, y dónde está eso y cómo es eso para poder llegar ahí, ese para mí en particular es el camino. Bueno, quería compartir esto con ustedes. Om Sairam. Muy feliz de estar acá. Gracias, Adrián. Sí, exactamente. Uno se purifica ya, si puede tener ese pensamiento directo como comentaste, todo lo demás se va a purificar automáticamente. Buenísimo. Exactamente. Gracias. Sairam. Horacio, estabas con problemas de conexión, audio y demás, pero si podés hablar desde ahí, ahora te escuchamos. Bien, bien. ¿Se escucha?
Sí, perfectamente. Sí, sí, del celular. Mil gracias, Dardo, por moderar el círculo. Computadora nueva, problemas nuevos. Obstáculos nuevos a enfrentar. Gracias por moderar el círculo, Dardo. Varias cosas, muy interesante todo, como siempre. Hay una frase acá al comienzo que dice, cuando hay algo en este mundo que te atrae, estás esclavizado a ello. Si nada te atrae, eres libre. Una frase muy interesante con respecto a los apegos y al sufrimiento, ¿no? Muy interesante. Después habla que el Shiva tiene tres formas o cuerpos, ¿no? Porque hay veces que uno inconscientemente se cree que el Shiva es este cuerpo físico, y no, te está hablando de que es el cuerpo físico, el sutil, el causal, acá, ¿no? El denso que dice el Stula Yarira, el Linga Yarira. Así que eso también a tener en cuenta. El Shiva que somos como individualidad es sinónimo de dualidad, ¿no? Entonces, mientras nos sintamos que somos esto erróneamente, como Shiva, vamos a estar siempre desconectados del todo. Por eso, vamos a hacer acá un silencio, que tengo acceso con la compu para poner mute. Mientras sintamos que somos una individualidad, estamos en la dualidad. Hasta que despertemos al todo, vamos a seguir aún en los otros planos, como acá dice, no solo el cuerpo denso, sino en los mundos sutiles, confundidos e ignorantes de que solo existe el uno. Eso me llamó la atención como algo a destacar. Y después dos cositas más. Una, la pregunta que le hace, ¿qué pasa cuando morimos en el proceso de ascensión, ¿no? Y eso también lo hemos leído en preguntas que le hacen a Baba y demás, y es muy interesante. Siempre nos lo charlamos nosotros, y todo este esfuerzo que estamos haciendo, esta autoindagación, esta bichara y todo este proceso de tratar de entender de qué trata todo esto, ¿qué pasa si morimos en el proceso? Y acá lo aclara bien, dice, no, no hay problema, porque eso queda sellado en el cuerpo mental o en todos los otros cuerpos, y es un proceso que si bien en nuestro cerebro físico, que va a morir y no va a recordar nada, en nuestro cuerpo mental, en nuestros demás cuerpos, va a estar esa evolución, y cuando reencarnemos, como dice acá también, lo vamos a traer en ese conocimiento intuitivo, en ese obrar, en esos valores incorporados, que nadie nos lo tiene que enseñar porque uno como que ya los tiene. ¿Y de dónde los tiene? Bueno, de todos nuestros procesos de vidas anteriores. No es en vano todo esfuerzo que estamos haciendo, aunque no logremos ser un Shivamukta ahora. No importa, ya lo estamos creciendo para encontrarnos. Y lo último, que esto me llamó mucho la atención también, a diferencia de nuestro credo de origen, que el cristianismo, cuando habla sobre el cielo. En este libro lo trata en muchas partes eso. Cuando dice, uno va al cielo, disfruta de los placeres acumulados, ¿no? El buen karma, y después regresa nuevamente al samsara. Nosotros en el cristianismo teníamos la concepción de que era una etapa final el cielo. Y ahora se nos está enseñando que el cielo es un proceso transitorio donde uno va, está un tiempo, ese tiempo va a depender de las muy buenas acciones que haya hecho uno, que las gozará ahí, y después volverá al samsara. Por eso, al cielo, con Albina lo hemos comentado muchas veces, al cielo va también hasta el más mísero pecador, porque él también tuvo amor, él también hizo buenas acciones, a pesar de que en la balanza hizo más malas que buenas. Pero él también va al cielo por un tiempo, a lo mejor muy cortito, y vuelve al samsara con un karma durísimo, ¿no? Pero el cielo no es una etapa final, la etapa final es darnos cuenta que somos el todo. Estas son etapas, estadios parciales, aún el cielo es un estadio parcial. Y acá lo nombra en dos partes. Solo en este texto, en esta parte que leíste hoy, Dardo lo nombra ya en dos partes. Y en el texto, en el Yuga Vasista, lo nombra en muchas partes. Por eso es un tema que me pareció muy interesante. Cuando dice, sube al cielo y luego vuelve a renacer en circunstancias favorables para continuar su práctica. Y más abajo dice, disfruta los deleites del cielo durante un largo tiempo y posteriormente nace como un yogi. Así que eso me gustó recordárnoslo. Ese es mi aporte, gracias a todos. Dardo, por favor, queremos escucharte, así que si el cierre lo hace Marco Erizo, lo haces vos, pero por favor opina, que es muy Bueno, valioso. Gracias. bueno, gracias Horacio. Sí, lo del cielo que comentás,
Sai Baba dijo, el mismo basista dijo, solo es una esfera mental donde se viven ciertas experiencias, pero no más que eso, no pasa más que eso. Y Sai Baba había dicho que esa vivencia en el cielo, entre comillas, que acá lo dice metafóricamente, subió, dice Sai Baba que es como las felicidades que hemos vivido acá en esta tierra, un poquito más lindas, un poquito más felices, pero nada más que eso. Por eso el resultado, la búsqueda final, la meta final tendría que ser la liberación, porque dice que es millones de veces superior. Así que grandísimo, Horacio, tu comentario. Y lo del esfuerzo, muy bien, Horacio, ahí el esfuerzo que hemos hecho no es en vano, siempre queda acumulado. Nos lo llevamos vida tras vida. Así que no se desperdicia nada cuando nos dedicamos a todo esto con esfuerzo. Así que muchas gracias, Horacio. Volvemos unos segundos con Marcos Echeverry, que quiere cerrar algo del tema basado en el comentario que hizo Adrián. Dale, Marquitos. Un segundo nada más porque somos 19. Adrián hablaba de la parte práctica y me hizo acordar que el mes pasado fui a una fiesta de fin de año con la gente de Running en Villa Langostura y era una disco, éramos como 500 personas, más 1000 de noche. Imagínate todo lo que se mueve ahí, ¿no? Todos corredores de todas partes del mundo, más de 500 personas. Cuando yo entré a esa fiesta, que es un clásico que se hace, yo me pongo a hacer el Gayatri cuando estoy ahí, porque creo que es una forma práctica de estar atento a que todo lo que está moviéndose ahí, que puedo ir un rato y divertirme, pero estando a la vez desapegado de la situación, creo que eso es una forma práctica de llevarlo a la vida, ¿no? Estar en el medio de todo ese mundito que se está moviendo de todo, pero a la vez estar desapegado, ¿no? Entonces me pongo a hacer mantras o el Gayatri en situaciones así. Nada, eso solito, gracias. Perfecto. Gracias, Marco. Andrés, ¿querés comentarnos algo, Andrés? ¿Cómo va? Buen día. Buen día a todos, ¿cómo están? A mí el texto me dejó una duda, una inquietud, y se las traslado, y especialmente a Marcos le dice, a ver qué, cuando haga su devolución final, a ver qué piensa al respecto. En la parte del cuento donde el cazador llega hasta el sabio y le pregunta, ¿no has visto a mi siervo? El cazador le responde algo parecido, sin ser literal, ¿no? A esto, le dice, yo no veo las cosas que están en la apariencia o los objetos cotidianos, sino que mi visión está en otro lado. La duda que me quedó es si realmente ese sabio que ya está en el Turilla o en uno de los estados superiores, realmente no ve lo que ocurre en la práctica, en lo cotidiano con los objetos que creemos que son materiales, o, eh, o los ve pero le da tan poca importancia que lo que dice es una metáfora. Es decir, a lo mejor lo vio al ciervo, pero es como haber visto, no sé, una mosca que pasa volando y uno no le da ninguna importancia. Eso me quedó como duda. Es decir, si este sabio liberado ya está realmente retirado del mundo, en el sentido que, no sé, a lo mejor hace meditación, actividades de meditación y parecidas, o es que está en el mundo, pero le preguntan por cosas que no existen y responde de esa manera. Bueno, o cuál es la respuesta. La pregunta abierta sería si realmente este sabio ha dejado de ver o ha dejado de prestar atención a los objetos mundanos. Bueno, gracias, Andrés. Sí, Sairá. por lo que sabemos, sí ve las cosas, pero todo lo ve como una manifestación de Brahman. Es decir, puede seguir usando su cuerpo y su mente sátvica ya pura en el mundo, pero ya no puede ver nada desconectado de Brahman mismo. Esa es la diferencia. Por eso puede seguirse manejando. Eh, bueno, pasamos. Marconi, ¿qué tal? Buen día, Marconi. ¿Podemos escuchar algún comentario hoy tuyo? ¿Cómo va? Está muy bueno oír hoy
Bueno, tengo poco para decir. Me resuena, me acuerdo de una, una, una placa que hay en Puttaparthi, en la entrada del restaurante occidental, sobre la entrega, que entonces pienso que es muy importante que por una cuestión práctica de ejercicio de la espiritualidad, sentarse todo el día para la meditación, para que en ese proceso el hombre, nosotros podamos hacer el ejercicio de entrega sin prisa de salir de ese estado para hacer cosas del mundo. Entonces, solo es eso lo que quería decir, porque tenemos que conocer la teoría de las cosas, las escrituras, pero tenemos que poner en práctica. La entrega en la meditación es una forma más directa, fácil a lo largo del tiempo. Gracias. Así es, Marconi, así es. La entrega está implícita en todo esto. Paulatinamente va apareciendo, hasta que nos vamos dando cuenta que hay que entregarse del todo. No manejamos nada. Vamos a ver, Willy, ¿estás en condiciones de hablar? Con tu micrófono, ¿cómo va? Sí, Sairam. Buen día. Buenos días a todos y mucha gratitud por las enseñanzas. En línea con lo que han dicho todos, y creo que el tema de la conciencia integrada constante tiene solamente un aspecto que quiero agregar de mi humilde cultivo, y es que creo que desde cuando uno se siente el hacedor, debe practicar la conciencia integrada constante desde su conciencia como hacedor. Y cuando está en trilla, es la conciencia integrada constante. Para llegar de un estadio al otro es indispensable la gracia divina. Y es fundamental lo que quiero compartir con ustedes, porque igual como decía Marcos, estar en una rumba. Hola, hola Willy. Aparentemente perdimos la conexión con Willy. Hola, ¿lo pueden escuchar ustedes? No, No, justo estaba de no, ahí rumba. está, ahí volvimos, ahí volvió. Willy, ahí volviste, te habías perdido por un momento la conexión. Bueno, perdón. Entonces, solamente recalcar la importancia que tiene hacer los esfuerzos necesarios con todo el amor para ganar la gracia de Dios, para ganar la gracia de Swami y lograr que Él nos lleve de esa conciencia integrada constante limitada, porque es un proceso que nos lleva a lo no limitado, a Taittiriya. Y ese es básicamente lo que Él produce en nosotros a través de todas las prácticas espirituales, incluyendo con gratitud esta que estamos haciendo. Sairam. Así es, gracias Willy. Sí, el tema del esfuerzo personal basista nunca se olvida, nos da todo el tiempo con el esfuerzo personal. Hoy lo repasa también un par de veces, por lo menos. ¿Qué tal, Eva? Buen día. ¿Podrás hablar? ¿Podrás comentarnos algo? ¿Estás escuchando? ¿Qué tal? Buen día. Hola, buen día. Te Buenos días, escucho perfecto. hermanos. Gracias. Estudiando con ustedes, se me hace más claro, ¿no? Las enseñanzas de Baba. Y estos 3 pasos que estamos siguiendo del yoga son 3 pasos que estamos en proceso, ¿no? Cada día estamos en ese proceso para poder eliminar la ignorancia. Y también con la ayuda de ustedes ya vamos poniendo énfasis en la entrega,
luego en el esfuerzo personal que uno tiene que hacer, porque ese esfuerzo personal es de uno solo, y también la gratitud a Baba, porque estamos reunidos en un grupo donde un poco más se amplía nuestro horizonte. Sairán, gracias. Gracias, Eva. Sí, sí, todo tal cual. La entrega y a ir eliminando lo que está de más, lo que sobra, lo que no necesitamos. Por ahí nombra también los 6 enemigos internos, los famosos envidia, ira, codicia. Así que sí, a eliminar lo que no nos sirve para dejar la mente pura. A ver, Silvia, ¿podrás comentarnos algo? ¿Qué estás pensando? Por ahí te escuchamos. ¿Qué tal? Buen día, Silvia, ¿cómo va? No, no te escucha, Silvia. Vamos a ver. No, nadie la escucha, Silvia, ¿no? ¿Me No. escucha? Ahí estamos, sí. Adelante, Silvia, perfecto. Se escuchó, ahora sí. ¿Sí se escucha? ¿Sí? Sí, sí, adelante, perfecto, sí. Será porque no te escucho yo a vos. A ver, ¿ahora me ¿Ahí? escuchás? Sí, sí, te Sí. escuchamos. Ah, Todos ahí los está. demás me escuchan, sí. Hay sonido, Bueno, dale no. me quedó esta partecita que Marcos la explicó, que de alguna forma me dio como la respuesta, ¿no? Dice, somete la mente con la mente, purifica la mente con la mente, destruye la mente con la mente. Los que saben lavar la ropa quitan la suciedad con otra suciedad. Y acá hace la aclaración de un jabón que es para eso, ¿no? Una espina se saca con otra espina. Y bueno, lo relacioné con esto que decía Marcos, ¿no? Porque me quedé pensando, digo, uy, y él lo aclara re bien cuando dice que soy la conciencia que piensa a través del Shiva, no soy el ser humano que piensa. Y bueno, eso me quedó ahí, y que Brahman es conciencia integrada constante, como dice Baba. No sé, es como para ir masticándolo mucho, porque creo que esa es la respuesta, ¿no? Porque por ahí uno dice, control de la mente, o sea, son tantas cosas las que hay que tener en cuenta para llegar a un estado de pureza, y que bueno, como decía también Adrián, un montón de vidas también nos va a llevar, ¿no es cierto? Pero viéndolo desde este lugar, me parece que es como que todo se va modificando. Es mi intuición, no sé, hay que hacer el esfuerzo, digamos, constante, ¿no? Personal. Pero bueno, eso puedo decir nada más. Así es, Silvia. Como dice Saibaba, den un paso hacia mí y yo doy 10 hacia ustedes o 100 hacia ustedes. Sí, es así, hay que dar el primer paso. Y en todas Sí, las sí, vidas que vamos pasando, un escaloncito, un micro escaloncito subimos, no uno de los del yoga, sino de poquito, de a poquito. Va, sí, va automáticamente, lanzamos la piedra y empieza a rodar, nada más, no hay que preocuparse claro, tanto. claro, claro. Bueno, Saidán. Silvia, muchas gracias, Silvia. Seguimos con Gerardo. Gerardo, ¿estás escuchando? ¿Podés comentar algo? Ahí está, perfecto. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están, Zairán? ¿Qué Yo tal? Buen quiero día. comentar algo que me pasa con este libro, digamos, con todas las historias y la lectura, que lo vive produciendo en mí, en mi experiencia personal, y que es que lo que modifica el yoga vasista y otros libros sagrados y los discursos de Swami es la significancia sobre lo que sucede o sobre los hechos o sobre las historias. La significancia, el mismo, digamos, ¿cómo lo puedo decir? Es como que este libro, en la práctica cotidiana, cuando uno sale al mundo y hace sus actividades, después de estas lecturas, cambia absolutamente la visión de lo que sucede. Me pone en un lugar mucho más ecuánime y con otra comprensión, y eso lo agradezco de sobremanera, ¿no? Porque uno ve desde otro lugar, o tiene esa posibilidad incluso de eventos pasados, ¿no? De recordar eventos pasados y darle otra significancia, ¿no? Decir, bueno, esto que pasó en realidad no fue tan así, yo lo puedo comprender como algo que me ayudó a avanzar en este aspecto. La significancia es algo que lo quiero traer porque me pasa todo el tiempo con esto.
Y después donde dice la existencia de la mente es la felicidad y la desgracia, evidentemente está hablando de eso, de poder trascender con la mente misma, trascender esos estados de felicidad extrema y de profunda tristeza o dolor, sabiendo que todo está siendo ordenado por una inteligencia maravillosa que llaman Brahman, conciencia pura o como lo quieran llamar. Zaira. Gracias, Gerardo. Sí, es verdad, hay mente, hay sufrimiento. Y cuando con la mente hay alegría en extremo, vista desde la mente, el sufrimiento compensatorio también va a venir porque lo estamos desde la mente dirigiendo a esa alegría. Por eso la ecuanimidad que se habló tanto hoy. Gracias, Gerardo. Mira, no sé si podés hablar, ¿estás escuchando? ¿Estás conectada con audio para hablar? Buen día, adelante. Buenos días, Zairam, amigos. Sí, es realmente maravilloso este círculo de hoy, como todos los círculos en los que he participado con ustedes. Y lo que rescato de todas las conversaciones y todos los aportes que ustedes han hecho y la maravillosa lectura que hemos tenido es la importancia de mantenerse centrado en el ser, en la conciencia y ver que tanto la felicidad como la tristeza son dualidades que cuando estamos centrados en lo divino son como nubes pasajeras, ¿no? Que duran un tiempito y que luego se pasan al polo opuesto. De ahí la importancia de tener siempre una mente positiva y hacer el esfuerzo de dominar las emociones con ello para llegar así a la divinidad, pero traerla aquí a este mundo, no esperar un cielo. El cielo que los cristianos llaman no es más que un estado de conciencia y que puede lograrse aquí mismo en la tierra sin pasar por la muerte como ellos enseñan, sino aquí mismo. Cuando estamos, cuando vemos a Dios en todas partes, estamos ya en el cielo, en esta tierra. Es mi palabra, queridos amigos, y gracias, Dardo, por dármela. No, de nada, mira, bienvenida, muchas gracias. Así es, todo se va al polo opuesto, una alegría extrema, una pesadumbre terrible. ¿Por qué? Porque estamos en dualidad. ¿Sí? Mientras tengamos la mente, está el ego y sigue existiendo la dualidad. Así que a trabajar, hermanos, en salir de la mente. Vamos a ver si, José Alberto, ¿podés hablar? ¿Estás conectado? Adelante. Buen día, Alberto. ¿Cómo va, José? Hola, Dardo, buen día, ¿qué tal a todos? Bueno, sí, interesantísimo como siempre, ¿no? Y por lo último que dijiste, Dardo, la práctica constante. Bueno, al respecto, siempre me viene lo de Abhyasa, que y desapego, vairaya, ¿no? Que son esos dos términos. Y yo siempre lo menciono porque justamente abhyasa, el significado es ejercicio, significa aplicarse a algo y es también usado en sentido de repetición. Y justamente lo de repetición es recordarnos permanentemente de que somos conciencia, conciencia divina, y que se expresa a través de la mente. Ahí está el conflicto, la mente, porque justamente me pasó recién, digo, cuando me toca el turno a mí, ¿voy a decir algo o voy a pasar? Porque la verdad es que estoy contento con lo que voy escuchando y voy aprendiendo. Y si una de esas voy a opinar, capaz que me hago un rollo, un lío bárbaro. Pero entonces me di cuenta que cómo constantemente vamos al conflicto. Es decir, ¿cómo podemos definir un conflicto? Como un problema no resuelto. Y justamente el problema no resuelto es poder, digamos, dejar la mente. El problema no resuelto es la mente misma.
Entonces, ahora, si la conciencia infinita se expresa a través de este instrumento, cuerpo-mente, quiere decir que la conciencia ve a través de la mente. Ahora, según cómo está la mente, es como ve la conciencia. Entonces, ahí está, siempre volvemos a lo mismo, ¿no? El problema es la dualidad, es lo que, digamos, tratar de siempre estar en lo que nos gusta y rechazar lo que no nos gusta. Entonces, bueno, recordarnos siempre que somos la conciencia constante integrada, prajna. Eso es interesantísimo, recordarnos siempre para poder salir de esa dualidad. Entonces, bueno, es al fin y al cabo que estamos siempre dando vuelta alrededor de lo mismo, ¿no? Pero, como dijo Justamente Adrián, coincide. como dijo Adrián, ¿no? Tenernos, estar presente en eso, ¿no? En que somos la constante, digamos, estar constantemente en esa conciencia. Así Bueno, es, nada José. más. Justamente lo decías vos, que estamos siempre dando vueltas en lo que nos atrae, en lo que nos repele, lo que no queremos. Y justamente el texto enfatiza en permanece inafectado por lo atractivo y lo repulsivo. Es ese constante famoso raga dvesha en sánscrito. Sí, gracias José, muy valioso tu No, aporte, gracias, no, por favor. muy Gracias. amable. Bueno, acá Claudio, Juan y Mónica estaban de oyente, así que yo solo puedo decir unas cositas antes de que vayamos al cierre con Marco. ¿Está bien, Horacio? ¿Con el horario vamos bien? Sí, sí, 10 puntos, moderaste, Dardo, como lo sienta. Perfecto. Bueno, vamos a ir agregando algo nomás que me pareció interesante de lo que arrancó justamente Marcos Erice, que es interesantísimo, la parte donde dice que el Señor asume portentosamente la individualidad. Ahí empieza toda la historia, todo el samsara, porque el Señor, o la conciencia infinita, o Brahman, nunca dejó de ser el mismo. Asume todo esto para un juego. Y esa palabra, portentosamente, que significa también prodigiosamente o milagrosamente, es un suceso extraordinario que no puede explicarse. Esa es la definición del diccionario. Y a mí me hizo acordar exactamente a una enseñanza de Sai Baba, que cuando se le pregunta en estos estados de búsqueda, desesperado, bueno, pero ¿cómo fuimos a caer en la locura de empezar todo este samsara, de empezar este juego del Shiva? Y él dice, no lo van a saber, es algo inexplicable justamente. Por eso está muy bien conectada esta palabra con lo que explica Sai Baba. Y él dice, porque esta maya que se está representando, Prakriti, esta naturaleza, el mundo, todo lo que vemos, nunca lo van a comprender desde la mente. Así que olvídense, pero dice, es algo que para ustedes en esta comprensión nunca tuvo principio, nunca, pero sí tiene un fin, dice Baba, todo este juego y toda esta película. ¿Cuál es el fin? Alcanzar la liberación, lograr moksha. Entonces, Sai Baba dice, aunque no conocen el principio, ocúpense del fin, porque ahí volverán a ser quienes son, la conciencia infinita. Eso está espectacular. Y después voy a agregar, insiste mucho en esta lectura y en la anterior, con lo que mencioné hoy, como estos enemigos internos, estos enemigos que tenemos en el camino espiritual para lograr la conciencia absoluta, que son la lujuria, la ira, la envidia, el apego, que a veces se traduce como ilusión, que seguimos ilusionados con las cosas en este mundo. Así que si nos siguen atrayendo las cosas de este mundo, posiblemente no podamos seguir avanzando en los estados del yoga. Y los estados del yoga es algo como que puede empezar a suceder naturalmente porque una cosa lleva a la otra. Es decir, no preocuparse en el sentido de que me tengo que recibir con un título de esto. Simplemente
dejarlo correr. Pero acá sí hace una diferencia basista de que hay dos clases. La humanidad como que se divide en dos clases. ¿Cuáles son estas dos clases? Por ahí tiene unos nombres raros. Pravrita y Nibrita, que leímos hoy. Pero es simple, ¿qué es esto? Es aquella persona que le gusta lo mundano, que lo disfruta, que quiere seguir en el mundo y encima dice, no, no me vengas con eso de la liberación, son cosas que no me interesan, que ni sé si están a mi alcance y que ni siquiera conozco, no sé, yo voy a disfrutar el mundo hasta el último día. La gente a veces dice, la vida es una sola, hay que vivirla, pero en el sentido de que todo el goce es mundano y material, y a través de los sentidos físicos y de la mente, es decir, todas esas sensaciones que disfrutamos con el cuerpo en realidad y la mente. Bueno, ese es un tipo de persona. Y el otro tipo de persona que realmente sí es el buscador espiritual, donde ya dice, todo esto a mí no me atrae más, debe haber otra cosa más interesante, porque esto es algo repetitivo, que ya me cansé de vivirlo, pero ojo, no viene solo de que se cansó de vivirlo acá en estos pocos años que tenemos de esta sola encarnación, en esta existencia. Viene de muchas vidas esto. Tantas vidas se cansó de vivir siempre lo mismo, que hay como que le nace casualmente, dice Basista, le nace algo que tiene que haber superior a toda esta existencia que no tiene ni ton ni son, no tiene realidad de ser, no tiene sentido. Entonces, ahí empieza como la búsqueda. Entonces, como que esa persona va a acceder naturalmente al primer estado del yoga, pero ¿qué pasa? En esa división del que disfruta el mundo y todo le vale lo mismo, al que empieza en la búsqueda, que ni siquiera sabe que está accediendo a un primer nivel del yoga. Lo decimos así por poner una escalerita, ¿no? Distintos estadios. Ni siquiera sabe, pero ese hombre, esa persona, ya empieza a dejar lo que realmente lo va a atar para siempre al ciclo de samsara, que son los malos hábitos, el comportarse mal, el tratar mal a la gente. Es decir, una persona que no es recta, que no hace las cosas bien, que no tiene valores, no puede entrar ni siquiera pisar el primer escalón del yoga, ¿no es cierto? Del primer estadio, no puede entrar. Entonces, una vez que la persona se empieza a rodear de buena gente únicamente, descarta las malas compañías, descarta los textos, películas que no sirven, los disfrutes mundanos que son, vamos a decir, toscos o vulgares, no les interesa, es más, los condena, empieza a alejarse de todo eso que tira al ser humano hacia abajo en vez de elevarlo hacia la divinidad. Entonces, automáticamente ya le empiezan a nacer otros intereses. Cuando abandonó todo lo otro, empieza derecho a nacerle los intereses estos que estamos acá trabajando, de estudiar las escrituras, de reunirse con hombres santos, de juntarse con buenas personas, de querer saber qué hay más allá de todo esto que ya conoció, que no sirvió para nada. Entonces, eh, es el primer peldaño y el inicio del yoga. Y después se empieza a suceder consecuentemente, supuestamente en una vida a lo mejor es muy difícil de alcanzar, pero queda, como le preguntó Rama acá, ¿qué pasa si muere en ese momento? No importa, queda con esas basanas que se llevó a la siguiente vida para reencauzar el camino, para retomarlo. Y mientras más elevado esté, como dice el texto, en un momento llega a morir donde está muy ansioso por descubrir la verdad, que se dedicó prácticamente toda su vida a eso y abandonó todas las otras tareas. No hay problema, porque ahí ya reencarna en una situación muy acomodada, muy fácil para convertirse en un yogi directamente, ¿no? En seguir las escrituras y alcanzar la liberación. Así que si bien lo describe en 7 pasos, es algo que no tiene unos límites bien marcados ahí rectos, ¿no es cierto? Y bueno, yo pasaría ya a los comentarios de Marcos. Así estamos dentro del tiempo y escuchamos tu cierre, Marcos. Adelante, gracias. Dairam, yo querría preguntar si Sebastián de Lelis no va a expresar
Ah, perfecto, si está Sairam, conectado. Sí, Seba, adelante, tenemos unos minutos, dale. Sairam, Buenísimo. Sairam. Ahí estaba repasando un poquito el texto y le pregunto a Swami, ¿querés que hable? ¿Qué querés? ¿Cómo es la cosa? Y ahí salía como que en uno de los peldaños del yoga, ya la persona entraba en silencio y ya, me falta mucho todavía para ese peldaño, pero fue bien explícito, digamos. Yo creo que todas las cosas lindas que se podían decir ya se expresaron y, y ahí, y ahí vamos a escucharlo a Marcos, así estamos en tiempo. Muchas gracias por brindarme la oportunidad de expresar eso, es lo que voy a expresar. Voy a practicar ¿cómo es? Mouna se llama, el silencio, vamos a practicar un poquito eso. Muchas gracias, Zaira. Gracias, Seba. Sí, gracias a Marcos que te descubrió ahí en el chat escondido. Pero muy bien lo que dice Seba. Fíjate que está acá. Abandona, Seba, este es tu estadio. Eh, abandona las vanas palabras sin sentido y permanece en un silencio mental e íntimo. Gracias, Seba. Gracias. Muy bien. Sairam. Bueno, Realmente ojalá que fuera eso, Zaira. tenemos muchas cosas para hablar, pero vamos a, en aras del tiempo, concentrarnos en algo que a mi juicio, siempre desde mi expresión a través de este jiva, me parece importante. La pregunta es, ¿para qué Vasista habla de los cuerpos? ¿Y para qué Swami habla de los cuerpos? Y él da una explicación, Swami, que es interesante, que él dice, para poder avanzar en el proceso del autoconocimiento y saber quién soy yo, necesito empezar por lo más fácil y necesito conocer primero, cómo es el cuerpo, cómo funciona el cuerpo, cómo funcionan los sentidos, o sea, el ojo, digamos el Carmen Día, cómo funcionan la percepción sensorial. Y a partir de ahí ver cómo funciona la mente. O sea, el proceso es de lo más fácil a lo más difícil. Para no entrar en todo lo que es los cuerpos, sí querría decir algo que, digamos, ya lo manifestó Horacio, pero voy a profundizar sobre eso, sobre un cuerpo que no es muy explicitado, que es el cuerpo causal. Porque se habla del cuerpo sutil, se habla o sea, del Linga Sharira, del Stula Sharira y el Karana Sharira. Entonces, digamos, Swami da unas explicaciones geniales, porque hay atributos en cada uno de esos cuerpos. Por ejemplo, en el cuerpo físico hay 25 principios actuando. 25 principios actuando en el cuerpo físico. No significa que sea el cuerpo físico, sino actuando en el cuerpo físico. Pero Swami después dice, en el cuerpo sutil tenemos 17, ¿ya? Funciones actuando en el cuerpo sutil. 25 a través del cuerpo físico, 17 a través del cuerpo sutil. Pero el cuerpo causal, ¿ya? Tiene dos componentes, dice Swami. Y aquí es lo interesante. Por un lado, es la memoria, la fuerza de voluntad, la intención llamada chitta. Entonces esto tiene una importancia fantástica, fundamental y profunda en todo lo que es la expresión humana desde el punto de vista de causalidad. ¡Wow! Entonces, ¿qué es lo que causa todo esto? Y él dice, son dos atributos. Primero, esto que es la fuerza de voluntad, la memoria, la intención. ¿Ya? Chitta. Pero luego dice la otra, prajna, que es la conciencia integrada constante. O sea, aquello que es Brahman actuando en el cuerpo causal. ¿Por qué? Porque yo puedo, digamos, para poder pasar al estado, nosotros para poder pasar al estado de Turiya, es necesario ir trascendiendo todos estos estados. Entonces, dice, debido a su asociación con prajna, este cuerpo también es llamado prajnanam o prajna. Entonces, este cuerpo causal es importante, o sea, todo lo que tiene que ver con la fuerza de voluntad tiene que ver con el cuerpo causal. Por eso cuando se habla de cuando ya no hay memoria, ya no hay intención,
ya no hay acción, ya desde el punto de vista de karma, uno sale de este estado del cuerpo causal. Pero Swami dice algo también más sutil que yo no lo había visto en ningún otro texto salvo en Swami. Dice, él explica cómo es el cuarto, ¿ya? O sea, el cuarto podría decirse cuerpo, porque él lo llama Maha Karana Swarupa, o sea, la causa final, la causa absoluta. Y él dice, este cuarto ya es la mente suprema. Ya es el top de top, ¿no? ¿Cuáles son sus atributos? Es autoluminosa. ¿Ya? Por eso también Swami expresa, su expresión dice, es, ¿no? Prajñayoti, ¿ya? Así como en el ser humano es Atmayoti, pero es Prajñayoti, ¿ya? Y es refulgente en su esencia, en su forma original. Dice Swami, recibe el nombre de Uniki, Uniki, que significa un ser con conocimiento de sí mismo. Y debido a esa capacidad de autoconocimiento, también recibe un segundo nombre que es Eruka. Eruka significa conciencia. Entonces, aquí nosotros vimos recién, ¿no?, el cuerpo físico, el cuerpo sutil y el cuerpo causal. Dice, en contraposición a esta conciencia de autoconocimiento, ya que es prajna, está el opuesto, que es el olvido. El olvido, dice Swami. Y dice, los cuerpos físicos sutil y causal pertenecen al olvido. ¡Wow! Los tres estados también, y entonces ahí viene otro estado porque, digamos, es bueno entender esto, que todo esto pertenece a Maya. Dice, los tres estados, o sea, de vigilia, de sueño y sueño profundo, también pertenecen a los estados del olvido, o sea, la no conciencia del verdadero ser. Por lo tanto, la verdadera forma es la conciencia. Y la conciencia es la base sutil. El olvido es lo denso. Sin embargo, y aquí viene algo interesantísimo también, tanto en la conciencia sutil como en el olvido denso, la divinidad está presente por igual, ¿ya? Porque la vigilia, el sueño onírico y el sueño profundo son estados de la mente, ¿ya? Es re interesante la observación que hace Horacio, que el olvido es como sinónimo también de confusión. Entonces, esto es importante, a mi juicio, entender. Cuando Swami habla de la conciencia integrada constante, significa que la conciencia integrada constante está tanto en lo que es la conciencia absoluta como en lo que es esta parte de toda su manifestación. Por lo tanto, si nosotros miramos las tres esferas, tanto la esfera de la mente como la manifestación de la mente, que es el Bhutakaya, están dentro de la conciencia infinita, que viene a ser prajna, ¿ya? Sigue Swami. Entonces ahora querría leer, ¿ya?, cómo salir de esta situación para cerrar. Dice Vasista, el samsara puede ser superado con el esfuerzo personal, abhyasa. No siendo consciente del placer y del dolor, ni siquiera lo que hay entre ellos dos, superarás el sufrimiento. A través de pequeño esfuerzo, alcanzarás el infinito. Dice Swami. Existen muchos dharmas. El dharma del marido, el dharma del celibato, el dharma, o sea, de los purushartas, ¿no? Existen varios dharmas. Pero hay un dharma más grande que todos estos. Y él dice, es el dharma concerniente a la conciencia de yo. O sea, ser consciente de yo, que lo llama prajna dharma.
Es el Dharma que satura al cuerpo, a la mente, a la voluntad, ¿ya? Y todo lo que es el Antakarana. Y este Dharma, este Prajna Dharma, ha sido definido también como conciencia integrada constante. Y este Dharma se expresa como el yo, ¿ya? Prajna Dharma es el yo y brilla en su plenitud. Se manifiesta a sí mismo en todo el mundo. Entonces dice Swami, ¿cómo realizar el principio del yo? Dice, el sol brilla en toda su gloria, pero su luz no se percibe dentro de una casa debido a las paredes y al techo. Con relación al hombre, ¿cuáles son esas paredes y este techo? Los Vedas han declarado, el cuerpo es un templo divino y el espíritu que mora en su interior es el eterno Jiva. El cuerpo es como un templo. Sin embargo, el hombre ha creado las paredes y estas paredes son el apego y el sentimiento de posesión. Y las ha cubierto con el techo del ahamkara, o sea, el yo, el egoísmo. Solo cuando se quiten estas paredes y este techo, el principio divino del yo se revela en su verdadera forma como el refulgente prajna. Debido a este sentimiento egoísta, un hombre declara, yo hice esto, yo vi esto, yo oí esto, yo experimenté esto. Es cierto que es el yo el que ve, oye y experimenta. Cuidado, el yo prajna, ¿no? Sin embargo, hoy, cuando el hombre usa el yo, se identifica con el sentido del cuerpo y no con su naturaleza de prajna, que es la conciencia integrada constante. Por lo tanto, hay dos clases de yo. Uno puede ser equiparado con el término ojo, eye, ya en inglés, y el otro con la letra I, el yo también en inglés, ¿ya? Cuando uno se identifica con el ojo externo, es el yo físico, el yo ahamkara. Cuando uno se identifica que el yo proclama el poder de prajna, ¿ya? Solo cuando el hombre renuncia al sentimiento del ego relacionado con el cuerpo y tome conciencia del poder, digamos, del papel del poder átmico de prajna, será capaz de comprender el principio de la divinidad dentro de sí. ¿Ok? Como tenemos que cerrar, voy a cerrar con una frase de Swami que también está en el discurso del 28 de mayo de 1992. Lo invito a leer porque es súper profundo para mí, ¿no? Dice, cualquiera sea la acción que uno realice, es la conciencia que declara si esta es correcta o incorrecta. Sea lo que fuere que uno diga o haga en la vida mundana, Prajna Shakti, que el poder de la conciencia, proclama lo que es verdadero, lo que es permanente y lo que no se ve afectado por el pasado, el presente y el futuro. Jai Sairam. Muchas gracias, Marcos. Sí, bueno, vamos a tener ahora para procesar y hacer el estudio, no el estudio, sino el trabajo mental para comprender todo esto y llevarlo a la práctica. Así que bueno, gracias Marco por tus últimas palabras, las vamos a digerir el fin de semana, así que terminamos con un On y 3 Shanti. Gracias a todos por participar, nos vemos el próximo sábado. Shanti. Shanti.